Muy bien. Hola, Anthony. Hola, hola. ¿Cómo están todos? Muy bien, gracias. Hola, Fer, ahora sí. ¿Listo? Bueno, pues vamos a dar inicio. Hola a todos. Me están preguntando por acá si vamos a abrir audio y video para los asistentes. Ahorita les cuento. Bueno, pues el día de hoy, como algunos de ustedes ya conocen los meetups de Bloomit, estamos iniciando con nuestro primer meetup de este diplomado. Es parte del diplomado de Blockchain Fundamentos que iniciamos el sábado pasado. Y bueno, este es el primer meetup. Estoy muy contenta de tenerlos a todos acá. Y bueno, debido a la contingencia y al tema de pandemia, bueno, ahora nos tocó hacerlo por este medio digital. Sin embargo, igual vamos a ofrecer la participación a todos ustedes al final de la plática que nos va a dar Anthony. Vamos a abrir el micrófono para que le hagan todas las preguntas que ustedes tengan. Y bueno, les presento a Anthony. Anthony es una persona muy apasionada por la innovación. Se ha centrado en fomentar, perdón, la Product Manager de Monetize Startup, que está centrada en impulsar las herramientas de creación de productos DeFi, que bueno, ahorita es de lo que justo vamos a hablar, que es DeFi. Y actualmente Anthony estudia un máster en Business Technology en Collective Academy. Anteriormente él fue cofundador de dos startups, una es Blockchain Academy México y Bamboo Mobile. También ha sido instructor de blockchain de más de 1,000 personas en 12 ciudades distintas de América Latina para instituciones como la CNBB, la Universidad UNAM, el ITAM, la NAUAC, empresas como BBVA y Accenture, entre otras. Él estudió administración en la UNAM y además su hobby es practicar violín y también sabe hablar chino. Ha estudiado durante 2 años. Así que bueno, todo un estuche, Anthony, muy padre que estés haciendo todo esto y sobre todo que ahora nos compartas tu conocimiento sobre DeFi y sobre tu startup Monetize. Así que adelante, bienvenido y muchas gracias. Perfecto. Ahí me escucho y me veo y se ve la presentación perfecto, ¿verdad? Sí. Ok. Muchas gracias, Paulette, por la introducción y sin duda muchas gracias a Fernando y a todo el equipo, entre esos Juanjo y todos los que están formando parte de este impulso para tratar de crear un ecosistema más ferviente a través de la educación y a través de las diferentes herramientas que ha ido dotando el Bloomit dentro del ecosistema. Y ya en más de, si no estoy equivocado, más de 2 años ya están por cumplir algunos añitos en el ecosistema. Entonces, se agradece bastante lo que han estado haciendo y muestra de esto es pues parte de estos ejercicios que están haciendo para tratar de incentivar la discusión. Y hoy estoy muy contento de poder incentivar la discusión y los temas relevantes y que están más en boga de muchas personas, que es justamente el de finanzas descentralizadas. Entonces, voy a compartir el gusto con ustedes de poderles hablar de un tema que me apasiona bastante y que además está en constante aceleración y cambio. Y bueno, es fascinante lo que está sucediendo en este ecosistema. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es tener un overview, un panorama que nos permita tener señales, más no vamos a tratar de predecir el futuro. Creo que nadie somos capaces de predecirlo y menos de considerarnos expertos como para poder decir esto va a suceder. Entonces, creo que simplemente vamos a tratar de poner algunos puntos e indicios de algunas interpretaciones que yo tengo de forma personal y que podríamos ayudarles a tener y tomar, a tener herramientas para tomar decisiones, ya sea que estén en una startup, en una empresa o con lo que decían hacer con esta información. Entonces, acá tengo en mi pantalla las preguntas que ustedes están escribiendo por si quieren ir en el momento escribiéndolas y preguntándome con gusto, lo estoy viendo. Entonces, también acá tengo la lista donde están todos los participantes
y listo. Creo que con eso es más que suficiente como para poder empezar. Bueno, esto ya más o menos lo mismo, me lo voy a saltar más rápido. Y bueno, empezaría diciendo que blockchain no está cambiando las finanzas, está cambiando el sistema de creencias. Y de ahí surge todo un pensamiento y de ahí surge pues la visibilidad que podemos tener para podernos imaginar el futuro de los cambios que podrían llegar a suceder. ¿Y por qué empiezo con esta frase? Porque desde mi punto de vista, blockchain no es que venga a transformar la forma en la que concebimos las finanzas. Desde mi punto de vista, ese cambio sería tratar de crear cosas como las tasas de interés. De hecho, Einstein decía que la octava maravilla del mundo era la tasa de interés porque había revolucionado completamente. Entonces, no creo que a ese grado de revolución blockchain esté cambiando las finanzas. Más bien está cambiando el sistema de creencias, es decir, de la forma en la que funcionan las finanzas hoy en día, a través de los Homo sapiens, de todos los humanos, de forma irracional, que estamos buscando ganar a través de la especulación y sobre diferentes herramientas como la tasa de interés, está cambiando la forma en la que se concibe esto desde otra óptica. ¿Cuál es esa óptica? Pues principalmente las ópticas que están propuestas, empoderadas a través de la tecnología blockchain. Pues los indicios son pues que son herramientas descentralizadas, que son inmutables. Vamos a irlo viendo algunos puntos por punto, pero el hecho de usar la tecnología blockchain nos permite poder empezar a sintetizar de una forma súper específica, en este caso en finanzas, cuáles podrían ser los cambios y los impactos. Entonces, empezando con esta frase diría, blockchain no es que esté cambiando las finanzas, no es que esté cambiando la economía, no es que, desde mi punto de vista, los modelos de negocios, lo que está cambiando es la forma de ver esos negocios, esas finanzas, la economía. Entonces, creo que desde mi punto de vista, la forma más elemental, los primeros principios para tratar de entender blockchain es entender su sistema de creencias, es decir, la forma en la que aborda el valor y la forma en la que aborda los intermediarios y la confianza. Y también empezaría con con una frase, más bien con una pregunta diciéndoles, ¿cuándo fue la última vez que formaron parte de una revolución? ¿Cuándo fue la última vez que sintieron que estaban cambiando las reglas del juego, que estaban revolucionando las reglas anteriores, que estaban cambiando el status quo, lo establecido? Bueno, también les ofrezco, no yo como Anthony, sino como una persona que pueda habilitar la forma de llegar a ese movimiento que es DeFi, les ofrezco formar parte de una revolución de las finanzas, que es justamente lo que había previamente. Es decir, formar parte de una forma diferente de ver las finanzas a través de pues bueno, con todos los productos de finanzas descentralizadas. ¿Y por qué es importante esto? Porque sí, sí se están actualizando. ¿Por qué es importante eso? A lo mejor tienes ahí un delay, Adolfo. ¿Por qué es importante eso? Avíseme si no está viendo el cambio de los slides, por favor. ¿Por qué es importante esto? Porque ha habido generaciones en la historia de la humanidad, el poco tiempo que llevamos como humanos en la faz de esta tierra, han pasado generaciones donde el tiempo pasa y no Amigo, sucede disculpa nada. que te interrumpa, no se está viendo el cambio de tus slides. Ok, lo función de Seguimos en compartir la está en pausa. primera. Okay. Sí, no te preocupes. No puse la... Gracias. A ver, vuelvo a compartir. Ujú. Mm. Creo que se inhabilitó la función de compartir. Ok. Ahora te abrimos opción, dame un segundo. Sí, claro. Fer, ¿nos puedes dar, por favor, nos puedes habilitar el compartir pantalla para Anthony? Ok. No está actualizando los slides. Ok. Sí, si quieres, en lo que voy viendo es... Si quieres, en lo... A ver, ya puedo.
Listo, ahí. Todos ven mi pantalla, ¿verdad? Perfecto. Vale, Entonces, ahora sí. lo que Gracias. lo que se mencionó es que, pues, ¿por qué es importante tratar de entender DeFi? Porque, pues, sinceramente, no creo que se vuelva a repetir eso en nuestra vida, el hecho de formar parte de algo que puede cambiar las reglas establecidas. Y no es que también vea el futuro, como lo decía en un inicio. Entonces, creo que desde esa perspectiva es emocionante, es apasionante y también, por supuesto, que es muy desafiante lo que conlleva lograr o formar parte de eso. Entonces, ese momento, este pequeño lapso que estamos viviendo es bastante importante. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo nuestro entorno en este momento, el mundo, es regenerarse, ¿no? Que replantearse las cosas a través de esas creencias, la forma en la que tenemos que ver las cosas y uno de esos es el dinero, por supuesto. Entonces, aquí va a impactar fuertemente esto. Entonces, este es el viaje esta es la travesía en la que podrían formar parte de ustedes. Y ya hay personas que han empezado a formar parte de esa travesía o que ya tienen estos barcos que están navegando. Regularmente hago la analogía de surfear, pero no sé por qué hoy se me ocurrió un barco, pero imaginémonos ese barco. Entonces, en Inglaterra existe algo bastante interesante. Es una startup que se llama Monolith, que es una startup fintech que te permite poder pagar eh, en cualquier café. Imagínate que vas al Starbucks y entonces pagas con esta tarjeta con Monolith y tienen la capacidad de poder pagar con un activo estable como es DAI. Entonces, si te das cuenta, lo que estás haciendo cuando estás pagando, imagínate que al lado hay alguien que está pagando igual, pero con libras en este caso, ¿no? Y tú estás pagando con una stablecoin. Estás haciendo exactamente lo mismo que hace la persona que está de tu lado derecho, pero la capacidad de poderlo pagar con un activo que no está generado por un banco central y que está gestionado por una comunidad autogobernada a través de un token y a través de protocolos como Ethereum, eso a mí me parece muy fascinante porque eso representa desde mi punto de vista la revolución de tener la capacidad de poder hacer exactamente lo mismo que hacen los demás sin todo el nivel de infraestructura que está detrás, que se puede apalancar a través de estas fintechs, pero hablando de activos estables, pues nada tiene que ver con lo convencional. Entonces, ese es el punto de vista, o este más bien es la puerta que se está abriendo hacia muchos otros proyectos y productos. Y a mí me gusta mucho plantear las concepciones, las ideas desde los first principles o desde la parte esencial. Y esa parte esencial para mí siempre es tratar de ver qué problema se resuelve. ¿Y por qué menciono esto? Porque pues no es como que blockchain apareció de la nada y dijo, bueno, a ver, hagan diplomados, hagan webinars, hagan conferencias, diviértanse. No, prácticamente nace bajo una problemática, ¿no? Entonces, si lo vemos a nivel de infraestructura blockchain, pues desde mi punto de vista, blockchain satisface la necesidad de todos los Homo sapiens de un tercero para poder confiar en alguien más. Y el caso más común es la tanda, ¿no? En México. No sé si hay alguien que no sea de México, pero ese es el nombre más común que se le conoce a esta actividad que se realiza entre familiares y amigos y que mes con mes se van depositando dinero a través de una persona y se va distribuyendo a través aleatoriamente de un número, etcétera, cada que se pone de acuerdo. Pero el punto del que voy es, ¿por qué entre pares, por qué entre personas no se otorga esa confianza? ¿Por qué no se distribuye esa tanda de forma directa? Porque una de dos, o sabes, no confías en tu primo, en tu tío, en tu amigo, o sabes que puede haber un gran riesgo de que no le paguen o que se gaste dinero, etcétera. Entonces, inherente a la cultura mexicana, o más bien de forma incipiente a los Homo sapiens, a todos los humanos, no confiamos en los demás. Entonces, si partimos de esos first principles de blockchain, que es una herramienta que te permite solucionar ese problema de tener que confiar en alguien más o necesitar a alguien más para poder confiar en alguien más, empezamos desde ahí, ¿no? ¿Qué resuelve el DeFi? Y entonces, no empecé con una definición específica de DeFi porque, pues, al igual que como cuando se explica qué significa fintech y es simplemente finanzas y tecnología, pues pasa lo mismo con DeFi, que es simplemente finanzas descentralizadas. Y creo que lo importante de las finanzas descentralizadas es entender los problemas que resuelve. Y desde mi punto de vista, resuelve tres problemas. Falta de transparencia, centralización e interoperabilidad. ¿Cuál es la primera parte de falta de transparencia?
¿Recuerdan ustedes qué pasó el 16 de septiembre de 2008? Bueno, resulta que había una calificadora, una institución, un tercero, donde se le estaba otorgando justamente la confianza para poder calificar los activos de las empresas. Y esas empresas pues eran una de las grandes empresas que eran Lehman Brothers, y entonces se le están otorgando una calificación y tener la capacidad de decir, oye, gracias a esa institución sabemos que estos activos son saludables y resulta que eran los más tóxicos posibles. Y entonces, pues ese es un gran problema porque la mayoría de las instituciones financieras que hay en el mundo están entretejidas de tal forma que se convierten en cajas negras, en black box. Si nos damos cuenta de qué es lo que está sucediendo con DeFi, es que no en toda en su dimensión y en su mayoría tiene la capacidad de ver todo. No es que todo sea completamente transparente. Por supuesto que hay información confidencial y hay información que no puede ser revelada, pero la parte crítica, la parte fundamental, recuerdas que te mencionaba que esta startup Monolith paga con activos estables como DAI. Pues, por ejemplo, DAI tiene su sistema de gobernanza completamente abierto, es decir, que la forma en la que funciona a través de estos smart contracts puede ser auditada por cualquier persona, por nosotros mismos ahorita. Entonces, el primer problema tiene que ver con esta falta de transparencia. Es decir, romper esa caja negra de las instituciones financieras. Ese es el primer problema con el que surge DeFi. El segundo problema es que tiene que ver con la interoperabilidad. Muy recientemente en la historia de las finanzas digitales, si así ahora le llamamos, o sea, las finanzas tienen muy poco tiempo y las finanzas, o sea, en la historia de la humanidad, digitales, si así le llamamos, menos todavía. Y en este periodo, pues muy recientemente, de todo ese periodo muy pequeño, hemos visto casos donde existen alta interoperabilidad, pero sigue quedando corto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en Europa existe el sistema SWIFT, donde te permite intercambiar como lo que hoy en día es en México CTP, pero no existe un sistema que permita transferir valor en menos de 10 minutos a cualquier parte del mundo. ¿Por qué si ya podemos mandar un video, una imagen, un TikTok sumamente rápido a cualquier parte del mundo? ¿Por qué no? ¿Por qué podemos? ¿Por qué seguimos sin poder mandar dinero? La interoperabilidad. ¿Por qué seguimos justamente sin poder mandar ese dinero a cualquier parte del mundo? Entonces, el segundo caso es justamente la interoperabilidad. El tercer caso tiene que ver con esa centralización, que tiene también que ver con Lehman Brothers, ¿no? O sea, ¿por qué estas instituciones financieras, donde se les ha otorgado la mayor cantidad de confianza, sigue siendo una forma obsoleta de poder solucionar problemas, ¿no? Y en este caso lo vimos a través de este riesgo sistémico, en este caso, que se le otorgó a estas calificadoras. Entonces, estos tres principales problemas son con los que surge la tecnología o la aplicación de DeFi específicamente sobre blockchain. Y por supuesto que también podemos empezar a ver desde otra óptica, que justamente quiero empezar a llegar a ese punto. ¿Qué óptica? Creo que existen varias fuerzas del mercado, es decir, varias visiones que están teniendo diferentes, en diferentes dimensiones están teniendo diferentes fuerzas. Por ejemplo, existen fuerzas de mercado que están empujando hacia la forma en la que los bancos están concibiendo la tecnología blockchain, que no sé, en términos estrictos, si justamente tenga que ver con el origen de la tecnología conocida como Bitcoin. Y por el otro, por ejemplo, están las startups fintechs que están tratando de adoptar e integrar servicios de blockchain para adoptar este nuevo mercado. Muy recientemente salió un estudio de Szabo, que una startup que hace más o menos un estudio que dice que si en los siguientes meses, que es muy probable que se sume Venmo y PayPal al mercado y al ecosistema de criptomonedas 100%, aproximadamente sumarían 340 millones de usuarios. Y el banco comercial más grande del mundo es JP Morgan, con aproximadamente unos 40 50 millones de usuarios. Entonces, cada vez las startups fintechs que han crecido mucho en grandes dimensiones como PayPal, Venmo y muchas otras, como por ejemplo Stripe, que en un año creció 600% sus transacciones sobre Bitcoin, están empezando a empujar a estos usuarios
como tú, como yo, muy seguramente que somos millennials, que están intentando buscar alternativas. Entonces, por un banco tienes a las viejas instituciones, como los bancos, que están intentando tratar de encontrar una solución que les permita seguir en la jugada. Y por el otro, estas startups fintechs que te permita poder jalar a este nuevo mercado. Y por el otro, tienes a las big techs, como por ejemplo Facebook, que está intentando a través de una narrativa muy diferente decir, ¿qué pasa si las empresas toman el rol de emisores de dinero, es decir, de los bancos centrales? Y lo hacemos global. ¿Por qué pasa si intentamos ocupar las grandes ventajas de la digitalización, donde pues, el discurso de la narrativa de Facebook es, yo ya logré llegar a 1.100 millones de personas? ¿Qué pasa si a través de este vehículo les permito ocupar un activo estable que cualquier persona en el mundo lo pueda usar? Y por el otro lado, muy por debajo o muy al lado de los bancos comerciales, tienes la narrativa de los bancos centrales como China, que dicen, bueno, ¿qué pasa si perpetuamos nuestro poder? Como en este caso, pues China no está intentando optimizar sus costos o mejorar sus servicios. Está intentando revolucionarse para perpetuarse todavía más a grandes escalas. Y por lo tanto está intentando conectar las grandes empresas como Baidu, Tencent, etcétera, y conectarse a estos programas como WeChat, que te permiten poder intercambiar a través de su propia infraestructura. Y muy por debajo está pues, este movimiento DeFi que está buscando impulsar justamente la adopción de esta tecnología con casos muy particulares. Si viéramos en dimensiones de mercado de capitalización, estos movimientos, estas fuerzas de mercado, DeFi es nada completamente. El mercado de derivados es aproximadamente 20 veces más que el PIB mundial. Es decir, todo el PIB que se genera a nivel mundial no representa todavía lo que representa el mercado de derivados, opciones y futuros. Entonces, tenemos este grandísimo mercado que son derivados, opciones y futuros. Muy por debajo está el PIB mundial, que todavía eso representa la riqueza que generan las naciones. Muy por debajo está Bitcoin, que ahorita están en 200 y tantos billones de dólares en su mercado de capitalización. Muy por debajo está Ethereum. Y apenas recientemente DeFi llegó a un mercado de capitalización de aproximadamente 6 billones. Entonces, si se dan cuenta el camino en términos numéricos y en términos económicos muy específicos sobre finanzas, 6 billones contra trillones de dólares que representa el mercado de derivados, falta mucho como para todavía asumir que DeFi llegó para quedarse o para cambiar completamente las reglas del juego. Si seguimos en este mismo paso, pues va a ser un excelente ejercicio de experimentación, pero en realidad no representa gran amenaza a mercados como los derivados y como los antes mencionado. ¿Por qué? Porque ellos son inmensamente más grandes todavía. Entonces, ¿qué tuvo que pasar para que llegáramos hasta aquí? Pues al principio empezamos a conocer pues, las grandes ventajas que había sobre pues, justamente Bitcoin, que no es que ya no dejen de haber esas grandes ventajas y beneficios de Bitcoin, sino se están ampliando más los espectros de casos de uso, y específicamente cuando hablamos de finanzas descentralizadas, hablamos de productos y servicios que están específicamente materializados en todo lo que vemos hoy en día representado en los mercados financieros, pero a través de productos que utilizan la tecnología blockchain. Entonces, para llegar ahí, primero fue este gran origen y fue este gran impulso que dio Bitcoin, y en consecuencia Ethereum, a través de diferentes características que brindaba la tecnología, específicamente Ethereum, que te permitía crear smart contract y tokens. Y ahí es donde después surge la idea de representar a través de mecanismos de estabilización, es decir, todas las formas de política económica y todas las formas que se han estado perpetuando en los últimos, bueno, más de 200 años a través de los bancos centrales, en código, en smart contract o en un blockchain. Entonces, cuando hablamos de activos estables, por ejemplo, como DAI, por eso les decía que no están cambiando justamente esa forma de entender la estabilización de un activo, pero sí está cambiando la forma de confiar. Ya no estás confiando en una junta de gobierno de un banco central como la que estaba Agustín Carstens, sino estás confiando en una comunidad
en una comunidad de forma descentralizada, que es justamente DAI. Entonces, al principio, en los primeros, no sé, 5 o 6 años, hablábamos un poco acerca del Internet del valor, ¿no? Y creo que ese discurso no es que ya está extinguido, sigue prevaleciendo y siempre va a tener el mismo impacto cuando hablamos de Bitcoin en nuestras vidas, en los mercados y en todos los servicios. Pero como mencionaba antes, se están ampliando los espectros y por lo tanto habrá quien siga viendo este enfoque, o más bien esta parte de la historia, y habrá quien decidamos seguir viendo el desarrollo de esa historia. Y no es por el hecho de seguir viendo el desarrollo de la historia que ya no existe esta primera parte. Entonces, esto nos ha permitido tener una explosión cámbrica de muchos productos y servicios. ¿Qué era lo que pasaba? Justamente por aquí hay una pregunta que habla acerca de la volatilidad de los stablecoins. Pues en realidad, todos los Homo sapiens somos tan irracionales y por lo tanto estamos buscando que esta mercancía, como muchas personas lo ven, pues pueda tener ganancias, ¿no? Si yo compro esta cerveza y quiero obtener ganancias sobre eso, pues lo único que necesito es venderla más caro, ¿no? Entonces, en esa misma irracionalidad, no sabría qué decirte, Fernando, sobre qué sucede específicamente, pero simplemente te diría que pues es el mismo comportamiento racional de todos los humanos que tenemos sobre cualquier producto, ¿no? O cualquier creencia, o cualquier forma que le otorgamos a un producto o servicio. Y cada vez es más intangible esto. Y justamente este es uno de los principales problemas que había en un principio con esta narrativa de Bitcoin y muchas otras criptomonedas. ¿Por qué? Porque existía una alta volatilidad que no se permitía poderse ocupar como un método de pago, por ejemplo. Entonces, a la hora de pagar la nómina de una empresa a través de una criptomoneda como Bitcoin, pues podrás ganar y podrás perder fuertemente en un solo día, ¿no? Con grandes volatilidades, incluso el 30%. Entonces, cuando surge esta forma de entender la tecnología blockchain para poder representar un mecanismo de estabilización y poderle otorgar este nombre de activos estables o stablecoins, aquí es cuando se abre este panorama, cuando se abre esta puerta a todos los servicios financieros. Entonces ok, ya solucionamos el problema de la volatilidad. Ahora, ¿cómo podemos ocupar esos productos o esas ventajas de poder tener un activo estable o al menos no tan volátil? Entonces, ahí es donde empieza a cambiar DeFi, y DeFi representa, desde mi punto de vista, la forma de cambiar las reglas del juego de las finanzas. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, lo que estamos viendo es un cybercapitalism. ¿Y por qué le pongo capitalismo? Porque sería interesante empezar a plantear, o sea, yo como millennial no me siento identificado con el socialismo, el capitalismo, ni con el comunismo. ¿Por qué? Porque todas estas corrientes ideológicas y económicas, políticas, incluso algunas filosóficas, no surgieron cuando surgió el Internet. O más bien, no se desarrollaron cuando había Internet. Y creo que estamos todavía por ver qué corriente política, económica y filosófica va a surgir a través del Internet. Entonces creo que hacia allá se está adelantando bastante blockchain, específicamente con DeFi, y yo le llamo el cibercapitalismo porque sería sumamente interesante. Antes la narrativa era, bueno, si no tienes capitalismo, tienes socialismo, ¿no? Es un modelo mental completamente diferente y es una estructura económica y de principios de gobernanza, bueno, de gobierno sumamente diferentes. Pero ¿qué pasa si se intenta cambiar las reglas? Si dices, oye, lo mismo que hace un banco, que es agarrar tu dinero y prestarlo a otras partes y distribuirlo y invertirlo por aquí, por allá. ¿Qué pasa si un usuario como tú que estás viendo este webinar puede hacer exactamente lo mismo? Te conviertes en tu propio banco. Entonces creo que eso es cambiar justamente las reglas del juego, porque hoy en día existe un movimiento muy famoso como yield farming, donde puedes obtener, este concepto se le dio por poder cosechar los rendimientos de diferentes activos, diferentes tokens que están dentro de plataformas de DeFi, y es exactamente lo mismo que hace el banco, solamente que lo revolucionario es que tú lo puedas hacer. Por supuesto, que al ser tú tu propio banco, también concibes y contraes esos riesgos que contraen los bancos. Entonces, empezaría por ahí diciendo que
es este replanteamiento de las reglas del juego desde la parte ideológica. Es decir, sigamos teniendo productos financieros, sigamos teniendo rendimientos, sigamos teniendo intereses, sigamos teniendo lo que se tiene en el capitalismo, pero ¿qué pasa si le das acceso a todo el mundo a ese tipo de instrumentos y servicios? Creo que lo que voy a intentar es resumirlo en 6 puntos, algo que para muchos podrá ser evidente, para muchos otros no tanto, de lo que podría llegar a suceder en los siguientes meses, años, porque eso va sumamente rápido en DeFi. Y creo que lo primero que va a suceder es que al haber una inversión fuerte, un crecimiento en DeFi, que muchos consideran que es FOMO o este miedo a perderte las cosas, como cualquier otra cosa yo creo, lo que va a haber es una fuerte inversión y por lo tanto van a empezar a ver, o ya hay más bien grandes equipos de muy alta calidad, que lo que están empezando a hacer, enfocarse es primero en tener grandes infraestructuras tecnológicas y segundo en lograr simplificar la experiencia de usuario. Imagínate si hablarle a un usuario final sobre finanzas antes era difícil. Ahora imagínate hacer exactamente lo mismo sobre un activo estable como DAI. Se vuelve sumamente complicado, ¿no? Entonces creo que ahí es donde muchos tienen que poner el foco para que llegues y le digas a alguien, oye, ¿qué pasa si utilizas mi aplicación que se llama Banqi? Depositas en Oxxo y el hecho de depositar 100 pesos en Oxxo puedes obtener el 4, el 6, el 8% de rendimiento. Es decir, a lo mejor no es mucho dinero, 108 pesos. Pero eso cambia las reglas del juego, porque tal vez esa persona jamás había tenido la capacidad de acceder a una tasa de interés. O a lo mejor sí, pero siendo la persona que lo paga. Entonces, lograr simplificar los servicios financieros descentralizados va a ser y permitir que las personas, sin que sepan cómo funciona DAI, sin que sepan cómo sintetizar activos como Synthetix, etcétera, muchas otras plataformas, puedan empezar a acceder a estos servicios. Entonces, esto es lo que veremos en los siguientes meses. También algo interesante es que cuando surgió todo el sistema de la pandemia, a mí una noticia que me llamó mucha atención fue que Andreessen Horowitz, uno de los principales fondos de inversión, que lleva ya bastante tiempo invirtiendo en criptomonedas, bueno, en startups cripto, redoblara sus esfuerzos en este enfoque y abrir un fondo de inversión de aproximadamente $500 millones enfocada en invertir casi la mitad de un billón de dólares en invertir en startups DeFi, blockchain, cripto. Entonces, creo que estos son los big players que están intentando impulsar los creyentes. Estos primeros son los que están teniendo la visión, pero creo que después van a haber otros players más institucionales que van a empezar a invertir en startups que tengan estos servicios. Así como sucedió con FinTech, podría llegar a suceder, no sé si en la misma medida, pero con la misma dirección o con la misma... el mismo enfoque de tener las acciones en grandes empresas como, imagínate, los que le apostaron a Nubank y millones de usuarios, etcétera, van a buscar esas instituciones, pues pegarle al fuerte, ¿no? Pegarle al bueno, al que va a tener millones de usuarios. El tercer punto es la convergencia entre startups, fintechs y DeFi. A ver, este punto creo que genera bastante discusión. Existe una narrativa que se está contraponiendo entre la gente que es muy maximalista y creyente sobre Bitcoin, sobre las personas que hablan sobre DeFi, y luego existe otra que habla acerca de FinTech, ¿no? Desde mi punto de vista coincido con una parte, pero no con todo, de esta narrativa de las FinTechs no tienen nada que hacer con DeFi. Yo creo que sí, yo creo que es esta plataforma, este trampolín, que si no lo despreciamos, va a lograr llegar a tener millones de usuarios, aplicaciones y productos y startups DeFi a través de este apalancamiento. ¿Por qué? Porque las startups FinTechs, las viejas, llevan 5, 7, 8, 10 años impulsando estos servicios. Entonces, ya tienen avanzado en cuanto a equipos de diseño, de programación, legal, etc. Entonces, creo que desde ese primer punto de vista ya hay un gran avance
Y por supuesto no lo mismo, ¿no? Porque lo mencionaba previamente. Cuando tú pagas con una tarjeta de fintech, lo único que haces es innovar en la experiencia de usuario en la última capa, es decir, en el sistema financiero tradicional con el usuario final. Pero DeFi representa un cambio desde la raíz, desde la experiencia de usuario hasta la forma en la que se le otorga ese valor a ese activo, en la forma en la que se gestiona todo. Prácticamente todo es diferente, excepto, pues por supuesto, la interfaz, las aplicaciones, iOS, Android, etc. Pero empieza a haber una convergencia. La convergencia actual es en cripto, ¿no? O sea, les mencionaba previamente a Venmo, a PayPal, pero también, por ejemplo, está ahí Revolut, que es una startup europea, una startup fintech que lleva 4 o 5 años enfocados en criptomonedas. ¿Y qué pasaría si empiezan a otorgar? Por ahí también el mismo estudio de Szabo dice que aproximadamente o solamente el 9% de las personas que tienen criptomonedas alguna vez han usado algún colateral como DAI. Es decir, no todo el mundo ha tenido acceso, no ha querido o no ha usado activos que sean estables como DAI. Entonces, existe todavía este abanico de oportunidades del 91% de estas personas puedan empezar a utilizar servicios DeFi. Entonces, creo que desde mi punto de vista, lo mejor sería tener un nivel de convergencia entre las startups fintechs y las startups DeFi. Lo segundo, lo siguiente que podríamos llegar a ver es que en los siguientes 2 o 3 años tengamos una startup de 1 millón de usuarios. Todavía en DeFi no existe una startup de 1 millón de usuarios. Eso si lo comparas a niveles como PayPal, Venmo y Revolut, pues, o Nubank, pues todavía faltan 20 o 30, 40 veces más, ¿no? Pero el hecho de tener ese hito como un hito importante, porque eso ya te permite tener un gran equipo legal, de diseño, etcétera, va a permitir pues, que las personas empiecen a voltear a ver estos servicios enfocados en finanzas descentralizadas. Y lo interesante también de esto es que hay un artículo que a mí me encanta, me fascina, que es el de Multicoin, que habla acerca de un espectro de confianza. Y dice, bueno, a ver, siempre todo el mundo hablamos acerca de la confianza, pero la confianza tiene espectros. Y eso te permite tener, yo lo partí a la mitad, startups donde muy seguramente van a poder ser reguladas y muy seguramente otras no. Por ejemplo, el espectro de arriba estamos hablando de plataformas como Uniswax, DDX, Synthetix, muchas otras que son completamente descentralizadas y que si alguien quisiera poner un punto de injerencia legal o regulatorio sobre estas startups, en realidad sería muy difícil. Pero ¿qué pasa cuando bajas de este espectro que tiene 5 puntos que se los podría llegar a compartir? Sí, si quieres espectador anónimo, te lo compartimos por acá. Entonces, hacia abajo existen estas startups que están empezando a tener adopción desde la parte cripto, como por ejemplo Coinbase Wallet, a través de estos tokens. Y otros, por ejemplo, una aplicación que sigo bastante y que me encanta es Dharma, y otra es muy interesante, Argent. Entonces, pongo este punto sobre la mesa porque este espectro habla acerca de 5 puntos. Y creo que es importante tener presente este espectro porque nos permite ya no tener blancos y negros, buenos o malos, o regulados y no regulados, centralizados y no descentralizados. Creo que desde esa perspectiva no hay mucho que hacer con los análisis. Creo que desde esa perspectiva, desde esa perspectiva se vuelve sumamente difícil. Entonces, creo que ahí es donde vamos a empezar a ver algunas. Ahorita, si quieren, voy respondiendo las preguntas. Vamos a ir viendo pues, los casos de mayor adopción. Y, por supuesto, la parte negativa es la pérdida de los fondos de muchos usuarios, ¿no? Lo que mencionaba previamente es que. Denme 30 segundos y listo. Ok, chicos, bueno, mientras regresa Anthony,
comentarles que al final de su presentación, incluso él estará respondiendo algunas preguntas por acá, pero al final vamos a tener una dinámica muy parecida a la del sábado en nuestro diplomado. Vamos a seleccionar al primero que levante la mano para hacer cualquier pregunta en vivo. Vamos a activar su micrófono y bueno, van a poder hacerles preguntas al panelista directamente. Y también recordarles el chat, lo ocuparemos solo para temas muy generales. Todas sus preguntas para irlas respondiendo, yo también estoy ayudando a responder algunas, pero todas mándenlas a la parte de preguntas y respuestas para que pueda el panelista irlas viendo desde allá, ¿vale? Gracias y continuamos, Antonio. Gracias. Eso fue un corte comercial, como lo teníamos antes en la televisión, para que llevamos viejas prácticas. Entonces, el sexto punto es que vamos a tener, desgraciadamente, como cuando empezaron el tema de las criptomonedas, pues personas que digan, oye, pues yo tenía una llave pública y pues, yo no sabía que era importante, una llave privada y una llave pública, una contraseña, la perdí. ¿Cómo recupero mis fondos? Creo que lo que está sucediendo en DeFi no es tan bueno en ese aspecto, desde mi punto de vista, porque entender blockchain es difícil, pero entender los productos DeFi es algo más sofisticado todavía porque necesita un grado de especialización en finanzas adicional. A mí por eso me encanta, pero no necesariamente es algo bueno, no necesariamente es algo conveniente para, pues justamente recuerdan la bolita, esta pequeña bolita que representaba DeFi y la bola gigante que representaba los derivados, pues es como un poco el idioma chino, ¿no? O sea, mucha gente habla chino porque hay miles de millones de chinos, pero si fuera un país muy pequeño, por su grado de complejidad, seguramente no hablarían muchas personas chino. Es lo mismo, si este idioma de DeFi lo hablan muy pocos y es cada vez más sofisticado y más complejo, pues lo único que va a hacer es que la gente que entre a este espectro o este escenario, pues como no habla este idioma, pues pierda fondos, algunos les vendan un producto donde no funcione y donde está una estafa. Es decir, mientras más negra sea la caja, más susceptible a pérdida de fondos, a fraudes, a muchas cosas que como el usuario final tiene el control, pues a veces no se responsabiliza y por lo tanto pues podría haber muchas pérdidas. Entonces, creo que vamos a empezar en los siguientes meses, como vaya creciendo la adopción y como vaya creciendo el depósito de dólares y millones de dólares en DeFi, vamos a empezar a ver algunos casos donde digan, oye, esta persona perdió tantos pesos, dólares o millones, esperemos que no, pero esto es creo que algo que tiene que suceder, ¿no? Y que sucede cuando surgen las cosas y cuando todo está cambiando y cuando es algo completamente nuevo. Entonces creo que esta es la última, sí, ya es la última. Ah, no. Y esta está muy legal a la sexta, que es justamente, ahorita están surgiendo muchos proyectos muy buenos y al igual que cuando surgieron muchas plataformas de intercambio, sobrevivieron las mejores y algunas murieron. Entonces vamos a ver pues la muerte de muchas startups DeFi que pues por lo mismo, por las condiciones naturales de una startup y por las adicionales de la tecnología, pues no puedan seguir funcionando de la forma en la que quisieran. Creo que esta sería la última. Entonces, a ver, vámonos por partes. Vamos desde la primera. Ayer un podcast, Charlie Lee, Latcoin, decía que el riesgo del DeFi es que no está sustentada en nada, que gana dinero con lo que pierde alguien más. ¿Qué opinas de eso? Diego Borjoques, ok. Pues, hay muy buenas discusiones muy ricas sobre eso porque son cosas sumamente nuevas y justo ese era mi comentario acerca de, pues, haces más o menos lo mismo que hace un banco. O sea, creo que el terror de las personas que dicen que no tienen un respaldo es el hecho de decir, yo soy responsable de ese tipo de activos, como hoy en día, pues, lo haría un banco. Entonces, sí, por supuesto, no sé a qué producto o activo existían. Por supuesto, hay muchos memes que están surgiendo sobre DeFi, muchos tokens que no tienen nada que ver o nada que hacer en el ecosistema. Y me imagino que principalmente por esto se habla Charlie Lee. Pero pues creo que
desde mi punto de vista, es hacer un poco lo que hacen las instituciones tradicionales o las actuales. Y la segunda es Fernando de Jesús Méndez García. Al convertirse en una coin estable depende de un tercero, ¿no? Lo cual se supone que, que va fuera de la ideología de Bitcoin. ¿Cuál sería la respuesta para lograr que no se dependa de un tercero? Perdón, ya no terminé de leer, es que le iba pensando. Pues existen varios tipos de activos estables, stablecoins. Pero no voy a tratar de contestar desde ahí. Lo quiero tratar de contestar desde el punto de vista muy personal, que creo que la gente que dice que el blockchain elimina a los intermediarios, desde mi punto de vista no es la óptica correcta, porque creo que blockchain sigue siendo un intermediario, simplemente que tiene características muy diferentes. Pasas de tener un intermediario como una institución, un gobierno, a un intermediario que está casi en su mayoría en código, en programación, en una comunidad con sistemas y reglas de gobernanza. Es decir, no creo que blockchain haya llegado para que ya no haya intermediarios, sino se están reinventando. Entonces, desde esa perspectiva, en el caso de DAI, hay una comunidad que otorga estos tokens para poder votar y seguir opinando sobre la estabilización, los colaterales de este activo. Y hay muchos otros que son completamente centralizados. Entonces, depende del tipo de activo estable. Me cambio acá, René Superamo. Ok, a ver. ¿Qué grandes cambios sucederán si yo Farm ya superó Bitcoin? Paulette va a responder eso. Ok. ¿Qué grandes cambios? ¿Podrá ser más específico respecto a la volatilidad o respecto al market cap, respecto a los usuarios, respecto a la tecnología? Sí, ya superó al Bitcoin. ¿Respecto a qué se lo superó desde tu punto de vista? Danila Ilescas Maldonado, pregunto desde la ignorancia. Okay. El sistema monetario tradicional es regulado por bancos centrales de cada país. Aún no me queda claro en qué agentes regulan este sistema. Un poco como lo que decía de los activos estables, ¿no? Aquí nos podríamos aventar un módulo del diplomado para explicar cómo funcionan. Entonces, lo podría aterrizar que cuando hablamos de un protocolo, es decir, una serie de reglas, en el caso de DAI, es el protocol maker, el protocolo de maker es quien dice cómo va a funcionar. Entonces, son una serie de reglas materializadas en un sistema de muchos smart contracts para lograr que funcione. Entonces, ya sé que suena muy utópico, suena muy subjetivo tratar de entender, imaginando la cara de Agustín Carsten, ahora la de un programador y tratar de ver qué hace un programador para darle estabilidad, ¿no? Yo sé que así es como tal vez muchos lo podrían llegar a ver, pero es algo más complejo, pero yo simplemente diría The Protocol Maker. ¿Cuál es el artículo de espectro confianza? Ok, ahorita lo busco y lo mando. Compound Maker no cuenta con millones de usuarios. Sí, o sea, sí tienen varios cientos de miles de usuarios, pero según yo, no tienen 1 millón de usuarios todavía. Si no, ya le estoy mintiendo. Si tienes el dato, mejor, para que todos podamos aprender hoy. ¿Podríamos repetirnos el nombre del artículo, por favor? No puedes asistir a clases del sábado anterior. No puedo verlo. Okay. Edwin Martínez, ¿por qué la mayoría de los proyectos DeFi corren sobre Ethereum y cómo poder intercambiar valor con otros proyectos? Yo creo que simplemente porque es la tecnología blockchain más avanzada, no en términos de tecnológicos, sino con más tiempo, con más enfoque, con más personas desarrollan, no sé, simplemente por eso. ¿Qué tan recomendable es Argent y cuáles son todas sus funciones? Argent a mí me encanta porque simplifica muchísimo todo lo complejo de DeFi. También me encanta Cerion. Cerion es un portafolio DeFi donde te simplifica absolutamente todo. Dharma, soy muy fan de Dharma. Si eres residente de Estados Unidos, puedes fondear y comprar DAI muy rápido y obtener un rendimiento, creo que ahorita está por el 5%. ¿Crees que el aumento masivo de estafas en proyectos DeFi desincentiva el crecimiento del sector? Pues no, creo que va a pasar lo mismo que con Bitcoin. Hubo muchos OneCoins y muchos proyectos que desgraciadamente hicieron que pues, las personas, pues sí, yo creo que más bien filtraron a las personas incorrectas y nos quedamos las correctas. Yo todo bueno, ¿no?
Pero creo que va a pasar exactamente lo mismo. Y Genaro Corona, el Exchange Taurus tiene su tarjeta de débito y ofrece cashback en criptos por usar su tarjeta con pesos. ¿Cuál es la tendencia LATAM para el uso de criptos? Comprar. Uy, conozco muy bien a las personas que están en Taurus y principalmente a las que están en Dash. Sinceramente no los he preguntado. No sé, o sea, más bien te consideraría, la verdad no sé, pero es fascinante que ya haya una tarjeta representada en cripto. ¿Ves en algún momento que algún banco central utilice reservas en cripto? Reservas, es que esta palabra creo que es fuerte, ¿no? Cuando hablamos de un banco central. O sea, hacer que toda la canasta de activos esté referenciada en cripto. Si China lleva años intentando desbancar a los dólares estadounidenses de esa función, yo creo que le faltaría mucho a Bitcoin para que suceda eso. Al menos de que ya no existan los bancos centrales como los conocemos y solamente sean los bancos centrales representados en blockchain. Soledad Ramírez, ¿cuál es la regulación en México para el blockchain? Hablando como tecnología, pues como tecnología per se, no está regulada, como en la parte de criptoactivos sí, y en la mayoría, pues los seminarios enfocados en FinTech hablan acerca, pues, de la circular del Banco de México y demás. No es mi especialidad, pero por lo que sé, si usaras, por ejemplo, Dharma, o desarrollaras algo como Dharma, a través de un agregador de pago, como por ejemplo MoonPay, Transact y muchos otros, que no tienes que entrar directamente a fondear una cuenta como en Bitso, a través de pesos, podrá estar funcionando bastante bien. Es decir, hay muchos agregadores de pago cripto que están siendo estas fiat of rams para poder enrutar los pesos mexicanos a cripto. Entonces, por allí existen cosas interesantes por aprovechar en este momento. ¿Qué hay de verdad o mentira en el supuesto de que terminaron migrando los tokens RC20 a otro formato dentro de la misma red de Ethereum y así fueron en que afectaron los poseedores de tokens? Milton o Alberto García, la verdad es que no sé cómo responderte esa pregunta, disculpa. Gracias. ¿Hay riesgo de que DeFi repita la burbuja de las ICOs del 2007? Hay mucho FOMO. Sí, como lo mencionaba, ¿no? O sea, Marcelo, o sea, lo que Marcelo dice es que hay un grado, creo que todos pueden ver todas, entonces, para no repetirla, corremos ese riesgo. Sí, creo que sí hay un riesgo muy grande de, primero no entenderla, o sea, cuando no sabes lo que haces, ahí ya está difícil, ¿no? Imagínate que ya tienes nociones de lo que haces, existen riesgos sistémicos, los riesgos tecnológicos, es muy nuevo, muy nuevo. O sea, hay muchas cosas que se están rompiendo, entonces esperemos que en esas cosas que se rompan, pues no se lleven de por medio tu dinero. Dharma solo maneja DAI, no, también maneja USDC. Bueno, necesariamente el volumen market cap de una cripto soporta su robustez financiera, necesariamente. No, el market cap simplemente es el mercado, la capitalización, es decir, cuánto dinero hay en ese mercado de criptomonedas, en este caso DeFi, pero no la robustez financiera. Ok, pues perfecto. Pues mira, vamos terminando justo a tiempo. Ya terminé, según yo, las preguntas. No sé, si le da Ramírez, te comparto el siguiente. Sí, muchas gracias, Anthony. Vamos a empezar una... Gracias, Diego. Sí. Me gustaría una sesión de preguntas ya con la audiencia para darles oportunidad y abrirles el micrófono a que te pregunten directamente. Digo, ya respondiste bastantes. A ver, venga. Está muy bueno el artículo que escribieron en Legal Paradox, la verdad. Vale la pena que lo lean. ¿Nos puedes pasar por ahí el link Sí, en lo el acaba de chat? poner Diego. Buenísimo. Ya lo vi. Ok. Gracias, Diego. Bueno, a ver, por ahí... Marcelo dice que habla acerca de los oráculos. Los oráculos es la forma en la que los smart contracts ven hacia el exterior y por lo tanto Maker necesita muchos... Maker es el protocolo, es decir, la serie de reglas escritas en código que más consulta oráculos porque necesita estar viendo muchos precios del Ether, de los activos estables. Son como
la conexión entre el mundo exterior con el mundo de blockchain. Gracias. Ok, Anthony, ¿me puedes apoyar ahí con el host? Con el host, ok. Sí. A ver, dame un segundo, por favor. ¿A Paulette o a Cincel? Paulette. Ok, ya. Ok, súper. Pues, a ver, chicos, entonces, quien quiera preguntar, levante la mano. Voy a contar hasta 3 y voy a elegir a alguien para abrir el micrófono y entonces podrán preguntar algo con respecto a este tema. ¿Vale? A Va. ver, a la 1, 2 y 3. Venga. Vamos a ver. Levante la manita. José Ferrer. Venga, a ver, Edgar. Adelante. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por esta conferencia. Me gustaría entender un poco mejor el modelo de emisión de todas las stablecoin, porque pues hay mucha polémica, como el caso de Tether, que pues a veces como que no hay alguien que lo esté auditando, o bueno, no entiendo muy bien eso y que digo, de pronto, ¿qué perspectivas hay ahí? ¿Qué comentarios nos puedes dar? Sí, no, Paulette, no sé si hay un módulo del diplomado donde se hablen de stablecoin. Estaría buenísimo para hacer el slide bait hacia ese módulo, pero creo que, bueno, creo que Fernando va a decir algo, ¿ah? De hecho, ahí va a haber dos, de hecho, tenemos un tema como de ICOs y creo que también Juanjo ahí va a dar un módulo de criptoactivos en general, donde se va a hablar tanto del tema de ICOs como el tema de stablecoins, o sea, un poquito más aterrizado. Entonces, digo, sigan ahí siguiendo el webinar. Se van a ir tocando todos estos temas más adelante, pero pues aún así, Anthony, lo que tú quieras aportar en esto, pues es tu espacio, amigo. Gracias, muchas gracias, Fer. Sí, pues, como lo mencionaba previamente, pues cada quien ha decidido otorgar su sistema o más bien su mecanismo, sí, su sistema de estabilización, ¿no? Y hay quien, pues por dogmas e ideologías económicas, son más creyentes de otras, como por ejemplo que una institución sí tenga referenciado un activo de acuerdo a lo que se están vendiendo. Y entonces, pues ahí existen muchos debates, ¿no? Porque una de las plataformas, uno de los principales o de los primeros stablecoin que surgieron fue de una plataforma de intercambio Bitfinex, ¿no? Entonces, muchos empezó a hablar sobre el manejo o el control de los mercados a través de esta plataforma. Es una plataforma de un gran volumen de mercado, con un gran pedazo de pastel. Y eso fue por un lado. Por el otro, pues por supuesto que si hablas de alguien muy creyente de la descentralización, te va a decir que pues, este tipo de activos estables pues no tienen mucho que hacer, ¿no? Pero pues al final creo que mientras logren empujar el uso y la adopción de todas las demás, pues creo que se están ayudando entre sí. La mayoría de los protocolos, de las plataformas que habilitan el uso o la compra y venta de activos estables, tienen todo tipo de activos estables, como USDC, como DAI, Tether y muchos otros. En realidad, pues esas plataformas pues no les interesa tanto la parte ideológica, sino quién tiene más volumen y cuánto se está vendiendo y transaccionando. Entonces, pues no existe como una plataforma que solamente tenga un tipo. Entonces, pues creo que si nos quitamos de encima esa parte ideológica y esa parte pues, de forma de entender los activos estables, pues no tienen tanto problema. Por supuesto que si ya te quieres meter mucho en los términos económicos, pues sí empiezas a ver dentro de algunos modelos algunas fallas. En todos los creo que hay fallas, pero como lo mencioné previamente, pues son experimentos que están rompiéndose para reinventarse y seguramente en 10 añitos, 12 añitos vamos a ver de qué está hecho esto. Buenísimo. Gracias. A ver, vamos a contestar otras 4 preguntas. Va. A la 1, 2 y 3. Levanten la mano. Tú no, Anthony. Venga.
A ver, lo voy buscando el artículo para que no quede como un hablador y no lo comparta. A ver. Lo que alguien se va ofreciendo. Déjenme quito acá. Ok. ¿Se levantaron la mano? No los veo. A Mira, mí aquí me gustaría tenemos... levantar la mano, pero A no ver, encontré el botón. dale. Adelante. Gracias, Paulette. Hola, Anthony, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Y tú, Juanjo? ¿Todo bien? Gracias. Qué bueno. Pues muchas gracias a todos los asistentes. Y pues bueno, como participante me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu proyecto de yield farming favorito y por qué? Mi proyecto de Jeff Farmer favorito, Sí. la verdad no tengo. Em, no sé. A mí, el que me causa interés más no es que sea el que recomendaría, sea Opin, porque pues, tiene que ver con todo el tema de derivados, opciones. No específicamente es yield farming de depositar sobre uno, pero también Synthetics. Está muy interesante el hecho de poder sintetizar oro, a cualquier otros activos, porque es traer el mundo tradicional al mundo del blockchain. Entonces, mis favoritos, si podría decir algunos, no por decir que los respeto, bueno, más bien me interesan, sino por el hecho que me respetan. El hecho que me interesan es por lo complejo que son Esopin y Synthetics. Súper. Sí, esos serían. Gracias. A ver, Anthony, por acá preguntan... ¿cuál es el artículo? Perdón. Ya lo compartí, según yo. Ajá. El sistema monetario tradicional es regulado por bancos centrales de cada país. Aún no me queda claro qué agentes regulan este sistema. Perdón, es que estaba viendo la broma de Diego de que hay un activo, un token que se llama YAM, Ajá, sí, lo vi. pero la parte de regulación, ¿ok? ¿Me puedes ayudar con la pregunta otra vez, por favor? El sistema monetario tradicional es regulado por bancos centrales de cada país. Aún no me queda claro qué agentes regulan este sistema. Pues es que ahí también es un muy buen debate porque, por un lado, se ha impulsado en los últimos años la descentralización, pero al menos con las personas que yo he hablado en los podcasts, hemos coincidido en un punto donde si no existen organizaciones que fungen su papel, como el Fondo Monetario Internacional y como muchas otras donde te permiten, es muy criticable, dar estabilidad y dar certeza en el mercado, pues te estás aventando así al vacío completamente a productos DeFi. Entonces, no existen todavía agentes que están regulando específicamente como el Fondo Monetario Internacional, la Reserva Federal, el Banco Mundial, etcétera, etcétera. O sea, estas grandes instituciones que son referentes y puntos de encuentro no existen en blockchain todavía representadas en código, pero la respuesta es no existen y la extensión sería, creo que sería positivo que existieran. Y ahí es donde entra el debate, porque pues, es un poco la contradicción. Surge todo esto para que estas instituciones no se sigan perpetuando, pero bueno. Vale. A ver, tenemos aquí una manita levantada. Fernando de Jesús Méndez. A ver. Oye, pero no hacíamos abrir el micrófono. Adelante. ¿Sí? Ya va. Ok, yo tengo dos preguntas. La primera es, en sí, el DeFi es un sistema de inversión basado en el intercambio de monedas. Por lo menos eso es lo que yo he entendido. Y por el otro lado, se supone que las criptomonedas no deben de depender o no debería depender de una parte central, sino de un intercambio de confianza. En este punto, ¿cuál sería la interrelación entre las DeFi y el que deben de tener o deberían de tener una parte que funja como intermediario de confianza para las transacciones?
Ok, imagínate lo siguiente, imagínate que te vas de viaje, ¿no? Ahorita cómo nos caería un viajecito a los que estamos aquí. Ándale. Imagínate que te vas de viaje, ¿no? A Tailandia. Llegas al aeropuerto y hay unas casas de cambio. En esas casas de cambio, hasta este momento, hasta de los últimos 2 años, habíamos llegado tecnológicamente hasta ahí. ¿A qué me refiero con eso? Pues cambias, la verdad, sinceramente, no sé cuál es la moneda de Tailandia, pero bueno, supongamos que es el dólar, ¿no? Entonces cambias tus pesos mexicanos por dólar. Entonces ahí estamos hablando que blockchain había llegado hasta esa dimensión, que son la compra-venta de criptomonedas, es decir, las plataformas de intercambio. Y luego cuando surge esta idea que se estado platicando de las plataformas, de los activos estables como stablecoins, es decir, ya tengo los dólares en Tailandia. Ahora voy a viajar dentro de Tailandia, del mundo blockchain, y voy a empezar a utilizar. Entonces, desde mi punto de vista, está muy relacionado, porque las criptomonedas es la puerta de entrada al mundo de DeFi. Y por lo tanto, cuando llegas a Tailandia, intercambias criptomonedas y luego necesitas saber usar. Y entonces imagínate que está el pasillo del aeropuerto y ahí ves todas las casas de cambio, ¿no? Y entonces imagínate que de repente hay una plataforma DeFi que se llama Synthetix, otra que se llama Opin, otra que se llama, como lo quieras llamar, MakerDAO, etcétera, Compound, Dharma, todas esas. Todas te van a vender un servicio donde te van a decir, ¿quieres comprar opciones y futuros? Éntrale. ¿Quieres depositar aquí y tener un rendimiento? Éntrale. ¿Quieres ocuparlo como un sistema de pagos? Éntrale. Entonces, lo primero que hicimos fue comprar criptomonedas. Entonces, en realidad no está separado. Cuando hablamos de DeFi tenemos que hablar de blockchain y tenemos que hablar de Ethereum. Pero yo creo que más bien es la extensión de los servicios o de los productos que estaba limitado las criptomonedas. Pero entonces, prácticamente es empresarial la parte del tener las criptomonedas. Es decir, hasta donde tengo entendido, sale un proyecto que es, por ejemplo, Bitcoin, que es para intercambio, o, se me olvidó el nombre, es Dharma, si mal no recuerdo, que es uso de procesador en una supercomputadora, etcétera. Tú compras las criptomonedas como una esperanza de futuro, qué es lo que te van a vender, qué es lo que vas a tener. Entiendo que eso haces la transacción y tienes el efectivo, por decirlo así. Pero, ok, y hasta ahí ya tienes tu inversión, puede crecer o decrecer dependiendo también del interés que se genere sobre esa criptomoneda, que a su vez es un servicio. Pero entonces sigue siendo el DeFi, seguiría dependiendo de ese tercero que te está proveyendo de un servicio. Esa sería la pregunta. ¿Quién sería ese tercero? La empresa que te está proveyendo el servicio. ¿El servicio de compra y venta de criptomonedas? No, porque esa puede ser, te cobra un costo por el intercambio, sino más bien la empresa que genera esa altcoin o esa, ¿cómo se llama? Esa altcoin o esa moneda. Sí. ¿No? Sería bastante bueno que le eches un ojo al artículo que acabo de poner, porque justamente es lo que hablaban en la charla, ¿no? Que existe un espectro de confianza, donde va a haber algunas que sí coincidan con tu idea y va a haber otras que no tengan nada que ver con esa idea, porque son completamente descentralizados. Es decir que, por ejemplo, en Uniswap, ni siquiera los creadores de Uniswap pueden meterle las manos en muchas cosas. hay un protocolo de DeFi que la semana pasada perdió el equipo, la gobernanza sobre su plataforma. Pero depende mucho. Te sugiero bastante que leas ese artículo para que veas que, no, como decía, no es blanco y negro. Pero en algunos casos sí, va a depender de ese intermediario y en algunos casos no. Gracias. Bueno, vamos a pasar a otra pregunta. A ver, aquí Fernando quiere hacer una pregunta. Adelante, Fer. Oye, amigo, pues hablando de todo este tema de DeFi y demás, y creo que creo que ahí se aterriza todavía un poquito más al tema de la parte de, pues ya como tal, un caso de uso a nivel como crowdfunding, o sea, dentro de todo este tema de intercambio y demás, pues apertura la posibilidad de poder fondear, no hablando tanto en el tema de ICO, sino más que nada cómo generar este tipo de certificados a nivel fideicomisos digitales
para poder, pues incluso evaluar una empresa, decir, ¿sabes qué? Estoy levantando dólares y solo que para entrar, por ejemplo, en un Republic, entrar en una de estas crowdfundings que son muy grandes, son muy buenas, pero pues nada más la entrada como latinoamericano en esta región, pues tienes que desembolsar casi unos $20,000 previos a, o sea, puedes asegurar que vas a tener un levantamiento bueno, o sea, mínimo unos $100,000 que allá pagas, pero pues esos 20 no los tienes, ¿no? Entonces, creo que pueden darse, existir, o sea, ¿tú cómo ves estos modelos que pueden verse reflejados en valuaciones de tus empresas, en ecosistemas como Londres, un tema de el mismo San Francisco, ¿no? Silicon Valley, pues en regiones que dices, pues ahora sí, en México, pues lo que pasa es que en mi proyecto los inversionistas es muy difícil convencerlos, pero pues puedo ir a través de uno de estos regulados ya, un crowdfunding aquí. O sea, ¿cómo ves que esa parte DeFi puede aportar en el tema de un fideicomiso digital, un crowdfunding? Yo sinceramente lo veo bastante bien. Yo creo que sería hacer las ICOs como se deben haber hecho, porque ¿qué pasó con los ICOs? Que alguien se dijo, oye, voy a emitir, imagínense que esa tarjeta es un monedero, ¿no? De Liverpool, y entonces con esto me voy a fondear, y entonces de repente alguien dijo, oye, ¿qué pasa si salgo en la calle y lo vendo en un mercado secundario y obtengo más dinero? Entonces la gente se volvió loca vendiendo sus tokens de sus ICOs, y ahí ya sabemos la historia de muchos fraudes. Pero cuando ya no tienes esa posibilidad de poder especular sobre ese precio, es decir, hablando de stablecoins, creo que sería correctamente y creo que rompería muchas barreras. Por ejemplo, tú hablaste de alguno como Republic, pero imaginémonos en México como, pues sí, fondeadora o Kickstart. No puede ser fondeado más que por mexicanos. Entonces, creo que el hecho de usar activos estables, el que sea, va a permitir que cualquier persona en el mundo pueda depositar realmente sin tener que, primero, dar muchos requisitos a la gente que se quiere fondear y segundo, a la persona que quiere fondear. Y luego lo interesante también es que pues todo va a ser súper rápido, porque imagínate intentar hacer una transferencia de China a una plataforma como fondeadora. Primero hay mucha fricción, segundo se tardaría muchísimo y sería muy costoso. Entonces, primero creo que rompería las barreras y segundo sería muy barato poder fondear. Entonces, la respuesta sería, creo que permitiría hacer las ICOs como se deberían de haber hecho en un principio. Ok, perfecto. Super, gracias. Bueno, vamos a responder la última pregunta. A ver, chicos, levanten la mano. A la 1, 2, 3. Venga, José Ferrer, adelante. Si puedes activar tu micrófono. Ya tienes... ¿Sí me copia? Ahí. Buenas tardes. Muy Buenas bien, tardes. buenas tardes. Hola, José. Por ahí te hice una pregunta hace un ratito respecto al market cap de cada cripto, pero ahorita te pregunto, en esta competencia que existe ahorita de protocolos que están saliendo por separado de la red de Ethereum, ¿cómo ves? Porque una de las cosas para el DeFi es que se pueda, con la velocidad de las transacciones, Sí, claro. hay redes paralelas como esta famosa gente de Tron que está haciendo su red independiente de Ethereum, y cómo ves, y a una velocidad mayor y con menores comisiones. Una de las cosas, los problemas son las comisiones que cobra Ethereum en su plataforma. ¿Cómo tú ves de entre esos competidores independientes de Ethereum, quién tiene ahí un poco más de ventaja? Pues yo sinceramente no me iría por la parte técnica en esa respuesta. O sea, te diría, al final casi siempre nos desgarramos las vestiduras hablando sobre qué es más rápido, qué es más descentralizado, qué es mejor, qué es peor. Y creo que la discusión es incorrecta sobre ese punto de vista porque al final casi siempre nos olvidamos del usuario final. O sea, siempre estamos hablando de los que sabemos blockchain contra los que ya sabemos blockchain. Y pues, ¿cuál es el propósito final? Que la gente lo use. Entonces, si la gente confía en Tron,
no tiene nada que hacer Ethereum. Entonces, creo que la lucha que están haciendo esos protocolos no es por la velocidad de la transacción, es por la forma de entender el dinero. Entonces, si el usuario final compra la narrativa de Facebook de cómo otorgarle valor a un activo estable, la parte técnica, desde mi punto de vista, pasa a un segundo término, porque pues si no tienes usuarios, ¿para qué tienes una muy buena tecnología? Entonces, creo que la competencia no es por quién es más descentralizado o es más rápido. La competencia es por que la gente confíe en ese sistema de creencias. Si Tron te dice que su sistema de creencias es descentralización, etcétera, etcétera, y la gente confía en eso, perfecto. Pero terminaría nada más diciendo, pues yo regreso mucho a esa pregunta, a los conceptos que mucha gente compartimos cuando se habla de eso, acerca del trilema de escalabilidad. Y creo que el trilema de escalabilidad es como la vida, ¿no? O sea, no puedes tener todo. O sea, no puedes ser muy exitoso y en el amor y en el profesional, en el deporte. O sea, no puedes tener todo. Y ese trilema es exactamente lo mismo. No puedes tener descentralización contra gran seguridad, contra escalabilidad. Que esos son los 3 puntos de ese triángulo. Hay alguno que prefiere descentralización sobre escalabilidad, como en el caso de Bitcoin. Hay alguno que prefiere escalabilidad sobre descentralización. Y creo que, pues, si la gente confía en que la cosa, mientras sea más rápida y menos descentralizada, pues está bien. O sea, al final regreso a mi primer punto. Todo se trata del sistema de creencias sobre lo que estamos construyendo. Ya, ok. Gracias, Anthony. Muy amable. No, aquí, José. Pues creo que ya nadie tiene la manita, ¿verdad? Listo. No, ya, bueno, creo que ya por ahora sería bueno terminar por acá. Pues muchas gracias a todos por sus preguntas. Gracias, Anthony, también por tu tiempo, por compartirnos toda esta información. Quiero aprovechar que estamos todos acá para invitarlos a los que no han tenido, por ahí varios nos preguntaban que en dónde encuentran la primera parte del diplomado de Blockchain Fundamentos. Bueno, no se preocupen, la idea es que ustedes todavía pueden inscribirse, por ahí se compartió el link en el chat, igual lo voy a volver a compartir, pero ustedes pueden inscribirse y seguir el siguiente sábado, todavía tenemos otros 4 sábados, y al final del diplomado vamos a publicar en YouTube la primera parte, bueno, todas, ¿no? Entonces, no se preocupen que todavía tienen tiempo de ver este contenido. Y recuerden que al final pueden ser acreedores a un certificado digital en blockchain. Para ello van a hacer un test, que bueno, el test se va a liberar una vez terminado el diplomado y van a poder verlo, aprobarlo o si lo reprueban pueden volverlo a tomar, no se preocupen. Pero bueno, la idea es que de ya lo aprueben la primera, ¿no? Pero no se preocupen, igual los invitamos a que se unan este sábado a las 9 de la mañana. Y bueno, el contenido está buenísimo, es gratuito, lo cual es todavía mejor, porque la verdad que este tipo de contenido sí es muy, muy valioso afuera. Hay muchísimos cursos, pero pues sí son bastante caros, entonces aprovechen que estamos juntos en esta iniciativa, queremos hacer crecer el ecosistema y con gente como Anthony, que también está dentro de esta participación, pues la idea es esa, ¿no? Generar más conocimiento, generar más comunidad y pues que todos aprendan de qué se trata esta revolución industrial que comentó al inicio Anthony. Entonces, pues nada, no sé si por ahí, Fernando, quieras agregar algo. No, pues primero que nada, muchísimas gracias, Anthony, por ahora sí todo tu tiempo que nos compartiste, pues las experiencias que has tenido emprendiendo y pues más en esta tecnología, que también creo que estás muy orientado al tema pues de educación, comunidad. Te
agradecemos mucho. También muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Como bien dice Paulette, sigan atentos. No porque se hayan perdido la primera, no puedan entrar a la segunda. Esto va a salir después. Y pues muchísimas gracias por atender. Tuvimos, a pesar de que es miércoles entre semana, tuvimos una buena audiencia. En ese sentido, pues les agradezco mucho también el tiempo de permitirse escuchar a Anthony. Paulette, pues muchísimas gracias también. Y pues nos estamos escuchando el día sábado. Muchas gracias, Fer, por la invitación. Un abrazo a todos. Cuídense. Gracias, igualmente. Cuídense. Un abrazo. Chao.